Si alguna vez te has dejado llevar por las provocaciones de personas que intentaron perturbar tu paz y serenidad interior, o si has sentido la tentación de devolver el sufrimiento que las personas te infligieron, este video es para ti y quiero que sepas que no estás solo. En el mundo todos enfrentamos la presencia de enemigos, ya sean antiguos amigos, competidores o individuos que nos infligen daño de diversas formas. Sin embargo, la filosofía estoica nos invita a adoptar una postura de serenidad y sabiduría frente a las adversidades que la vida y estas personas puedan presentarnos. En lugar de ceder ante el impulso de la venganza o la ira, los estoicos nos enseñan a cultivar la virtud y la autodisciplina como herramientas para superar los obstáculos y encontrar una mayor paz y plenitud en nuestro interior. Esto implica enfrentar los desafíos planteados por nuestros enemigos, quienes a menudo perturban la paz y la armonía en nuestras vidas. En lugar de permitir que sus acciones nos desequilibren emocionalmente, los principios estoicos nos guían hacia una comprensión más profunda de la naturaleza humana y de nosotros mismos. Cultivamos una conciencia tranquila, esa voz interior que nos indica si estamos en armonía con nuestros principios morales y éticos, permitiéndonos mantenernos fieles a nuestras convicciones incluso en momentos de conflicto y desafío. En este video, exploraremos las estrategias y principios estoicos que nos ayudan a manejar las tensiones y conflictos de manera constructiva y reflexiva. Descubriremos cómo el estoicismo nos capacita para enfrentar a nuestros enemigos con compasión, inteligencia emocional y un compromiso inquebrantable con nuestros principios morales y éticos. 1. No reacciones impulsivamente. Cuando nos enfrentamos a situaciones desafiantes, especialmente aquellas que involucran a nuestros enemigos, la reacción impulsiva puede ser una respuesta natural. Sin embargo, el estoicismo nos ofrece una perspectiva diferente. Nos enseña a cultivar la serenidad y la claridad mental en momentos de adversidad, en lugar de sucumbir a las emociones intensas como la ira o el resentimiento. Desde la óptica estoica, la reacción impulsiva a los actos de nuestros enemigos solo nos lleva a una espiral de conflictos y negatividad. En lugar de eso, debemos mantener la calma y la compostura, evaluando la situación de manera racional y considerando las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Al no reaccionar impulsivamente, podemos tomar decisiones más sabias y estratégicas. Esto implica tomarnos el tiempo necesario para reflexionar sobre la situación, considerar nuestras opciones y elegir la respuesta más adecuada según nuestros principios éticos y morales. En el contexto del video sobre cómo superar a nuestros enemigos sin recurrir a la violencia, este principio es fundamental. Nos recuerda que nuestras acciones deben estar guiadas por la razón y la sabiduría, no por las emociones momentáneas. Al practicar la no reacción impulsiva, cultivamos la fortaleza interior necesaria para enfrentar los desafíos con calma y determinación, sin caer en la trampa del conflicto innecesario. 2. Comprende que ellos no son los malos. En el contexto de cómo vencer a nuestros enemigos sin recurrir a la violencia física, la filosofía estoica nos enseña una lección fundamental: reconocer que nuestros adversarios no son inherentemente malos, sino nuestra percepción sobre los hechos y las acciones, los que nos generan resentimiento hacia ellos. En las enseñanzas estoicas está la noción de que nuestras reacciones emocionales son el resultado de nuestra interpretación de los eventos externos, no de los eventos en sí mismos. Por lo tanto, al comprender que nuestros enemigos no son los villanos de nuestra narrativa personal, liberamos una gran carga emocional y abrimos la puerta a una visión más compasiva y equilibrada de la situación, evitándonos caer en un camino sin fin de sufrimiento y resentimiento. Una cita de Epicteto lo expresa así: no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de los mismos. Esta frase encapsula la idea central de que el sufrimiento que experimentamos no es directamente causado por las acciones de otros, sino por nuestra percepción y juicio sobre esas acciones. Nos recuerda que podemos encontrar paz y liberación al comprender que tenemos el poder de controlar nuestras propias reacciones y perspectivas frente a las adversidades que enfrentamos. Es crucial comprender que no tenemos control sobre las acciones de los demás, ni sobre cómo nos afectan. Sin embargo,
La verdadera fortaleza yace en nuestra capacidad para elegir cómo responder ante las provocaciones y el daño que otros puedan causarnos. Nuestra paz y serenidad interior no dependen de las acciones externas, sino de nuestra respuesta interna ante ellas. Cuando entendemos que no podemos evitar que otras personas nos lastimen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos frente a sus provocaciones, ganamos un poder significativo sobre nuestra propia experiencia. En lugar de permitir que las acciones de los demás dicten nuestro estado emocional, cultivamos una fortaleza interior que nos permite mantenernos en calma y en control. Este enfoque nos libera del ciclo de la reactividad emocional y nos permite responder con sabiduría y compasión en lugar de impulsividad y resentimiento. Al ejercer este poder sobre nuestra propia mente y emociones, encontramos una paz interior que no puede ser perturbada por las acciones de los demás. En última instancia, nuestra serenidad interior se convierte en nuestro mayor escudo contra la adversidad externa. 3. No busques venganza. Desde la perspectiva del estoicismo, la venganza es un acto que contradice los principios fundamentales de la filosofía estoica y nos aleja de la serenidad y la paz interior que buscamos. Cuando buscamos venganza, caemos en la trampa de la retaliación y la retribución, alimentando así un ciclo interminable de resentimiento y hostilidad. Nos enfocamos en hacer daño a aquellos que nos han lastimado, sin darnos cuenta de que este deseo de venganza solo amplifica nuestro propio sufrimiento y nos ata más estrechamente a la negatividad. El estoicismo nos enseña a liberarnos de la carga emocional de la venganza, reconociendo que el deseo de infligir dolor a los demás solo nos consume y nos aleja de nuestra propia paz interior. En lugar de buscar venganza, los estoicos nos instan a buscar la comprensión y el perdón, tanto para nosotros mismos como para aquellos que nos han herido. Una frase que encapsula el concepto de la venganza es la siguiente cita de Marco Aurelio: no hay mayor venganza que el perdón y la indiferencia hacia aquellos que buscan dañarnos. La venganza puede parecer una senda tentadora en la búsqueda de equidad y justicia, pero en realidad es un sendero empedrado que nos sumerge en un círculo interminable de resentimiento y dolor. Enfocar nuestra energía en buscar venganza nos aleja de la verdadera paz interior y nos impide avanzar hacia una vida plena y armoniosa. Al optar por el perdón y la indiferencia hacia aquellos que nos han herido, encontramos una libertad que nos permite sanar nuestras propias heridas y seguir adelante con compasión y sabiduría. 4. Aprende de ellos. En el contexto del tema Maneras de vencer a tu enemigo sin violencia, los estoicos nos instan a considerar a nuestros enemigos como maestros. Esta perspectiva desafiante nos ofrece una valiosa oportunidad para el crecimiento personal y la autorreflexión. En lugar de sucumbir a la hostilidad o la confrontación, los estoicos nos enseñan a observar a nuestros enemigos con objetividad y humildad. Al hacerlo, podemos aprender de sus acciones, actitudes. Los estoicos creían firmemente en la idea de que la sabiduría se adquiere a través de la experiencia y el autoexamen. Al enfrentarnos a nuestros enemigos, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias reacciones y comportamientos. Podemos preguntarnos: ¿cómo manejo el conflicto? ¿Qué aspectos de mi carácter se ven desafiados en estas situaciones? ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad para lidiar con la adversidad de manera más sabia y serena? Además, al aprender de nuestros enemigos, también podemos adquirir una comprensión más profunda de sus motivaciones y perspectivas. Esto nos permite desarrollar empatía y compasión, cualidades que son fundamentales en la práctica del estoicismo. Al comprender las razones detrás de las acciones de nuestros adversarios, podemos encontrar un terreno común y buscar soluciones que sean mutuamente beneficiosas, en lugar de simplemente buscar la victoria a toda costa. 5. Perdónalos. El perdón es un pilar fundamental en la filosofía estoica cuando se trata de lidiar con las personas que nos hieren. Desde la perspectiva estoica, el perdón no es un acto de debilidad, sino de fuerza y sabiduría. Perdonar a quienes nos han causado daño es liberarnos del peso del resentimiento y la ira, y nos permite avanzar con mayor serenidad y claridad de pensamiento. El perdón no implica olvidar lo que ha sucedido o justificar las acciones de nuestros enemigos. Más bien, es un acto de compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás.
Al perdonar, nos liberamos del sufrimiento emocional que surge del rencor y la amargura, y nos abrimos a la posibilidad de sanar nuestras heridas internas. En el contexto del video, la siguiente frase de Marco Aurelio: el perdón es la virtud de los fuertes. En la frase Marco Aurelio, el perdón se presenta como una estrategia poderosa para superar los conflictos y alcanzar la paz interior. Los estoicos nos recuerdan que aferrarnos al resentimiento solo nos hace prisioneros de nuestras propias emociones negativas, mientras que el perdón nos libera y nos permite avanzar con mayor claridad y determinación. Es un acto de autodominio y compasión que nos permite liberarnos del ciclo de emociones negativas que a final de cuentas solo nos cultivan malestar. 6. Comprende sus intenciones. En la filosofía estoica, comprender las intenciones de nuestros enemigos es fundamental para el manejo sabio de los conflictos. Marco Aurelio y otros estoicos nos enseñan que la raíz de los desacuerdos y las disputas muchas veces yace en malentendidos o diferencias de percepción. Desde la perspectiva estoica, entendemos que nuestros enemigos son seres humanos con sus propios miedos, preocupaciones y motivaciones. A menudo, sus acciones están impulsadas por experiencias pasadas, creencias arraigadas o inseguridades profundas. Al esforzarnos por comprender las intenciones detrás de las acciones de nuestros adversarios, cultivamos la empatía y la compasión. Reconocemos que, al igual que nosotros, están sujetos a las fuerzas del destino y las circunstancias externas que moldean sus elecciones. La comprensión de las intenciones de nuestros enemigos nos otorga una perspectiva más profunda de los conflictos, permitiéndonos explorar puntos de reconciliación. Al sumergirnos en su psique, nos volvemos observadores cautelosos, comprendiendo su capacidad de razonamiento y su reacción ante los acontecimientos. Esta comprensión nos sitúa un paso adelante en el juego del conflicto, previniéndonos de potenciales adversidades. Al entender sus motivaciones, también arrojamos luz sobre nuestras propias interpretaciones y respuestas emocionales. Reconocemos cómo sus acciones y actitudes impactan nuestras emociones y cómo nuestras percepciones pueden ser influenciadas. Este entendimiento nos mantiene alerta ante sus posibles movimientos futuros, evitando que caigamos en trampas emocionales o reacciones impulsivas. En lugar de nutrir la discordia y el resentimiento, la comprensión nos abre paso a soluciones pacíficas y constructivas. Nos permite visualizar más allá de la superficie de los conflictos, buscando caminos hacia la armonía y el entendimiento mutuo. En última instancia, la comprensión de las intenciones de nuestros adversarios nos empodera, dotándonos de la sabiduría necesaria para abordar los desafíos con claridad y serenidad. A su vez, la filosofía estoica nos recuerda que el camino hacia la paz interior y la armonía con los demás comienza con la comprensión y la aceptación de la humanidad compartida. Epicteto, uno de los grandes pensadores del estoicismo, nos relegó la siguiente frase: «Es imposible que alguien te lastime sin tu consentimiento». Esta cita se nos resalta la importancia de comprender nuestras propias reacciones ante las acciones de los demás. Nos recuerda que nuestra paz interior y nuestra fortaleza emocional no deben depender de las acciones de los demás, sino de nuestra propia percepción y manejo de las situaciones. 7. Cultiva sabiduría de la adversidad. Desde la perspectiva estoica, la adversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para crecer y desarrollarse como individuos. Marco Aurelio y otros filósofos estoicos nos enseñan que cada desafío que enfrentamos en la vida es una oportunidad para fortalecer nuestra resistencia interior y cultivar la sabiduría. La sabiduría de la adversidad implica una actitud de aceptación y aprendizaje frente a las dificultades. En lugar de resistirnos o lamentarnos por las pruebas que enfrentamos, los estoicos nos instan a abrazarlas como oportunidades para crecer y aprender. Al enfrentar los desafíos con esta mentalidad, transformamos los obstáculos en escalones hacia la automejora. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la naturaleza transitoria de la adversidad y nos recuerda que los momentos difíciles son temporales. Su famosa frase, «El fuego prueba el oro, la adversidad al hombre fuerte», encapsula la idea de que los desafíos son oportunidades para demostrar nuestra fortaleza interior y crecer a través de ellos. Cuando nuestros enemigos intentan mitigar nuestra paz, es allí
cuando debemos ser más resilientes y no dejarnos perturbar. Para los estoicos, la sabiduría de la adversidad implica mantener la calma y la compostura en medio de las tormentas de la vida. Nos enseñan a no permitir que las dificultades nos abrumen, sino a enfrentarlas con serenidad y determinación. Al hacerlo, desarrollamos una fortaleza interior que nos permite superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. En resumen, cultivar la sabiduría de la adversidad nos permite transformar las dificultades en oportunidades para crecer y aprender. Desde la perspectiva estoica, los desafíos de la vida son lecciones que nos ayudan a desarrollar nuestra fortaleza interior y alcanzar la auténtica felicidad y plenitud. 8. Sé mejor que ellos. Desde la óptica estoica, el concepto de cómo vencer a nuestros enemigos sin la violencia, el hecho de aprender a ser mejor que ellos, trasciende la mera superioridad en términos de habilidades o logros. Implica cultivar virtudes internas que nos fortalezcan frente a la adversidad y nos permitan abordar los conflictos con sabiduría y templanza. Marco Aurelio y otros pensadores estoicos enfatizan la importancia de dominar nuestras emociones. Ser mejores implica tener control sobre nuestras reacciones emocionales, evitando caer en la ira o la venganza y manteniendo la compostura incluso ante la provocación. Tratar de comprender las motivaciones y los puntos de vista de nuestros adversarios nos permite abordar los conflictos desde una perspectiva más comprensiva y constructiva. Los estoicos abogan por actuar de acuerdo con nuestros principios éticos y morales, incluso en medio de la adversidad. Ser mejores implica mantener nuestra integridad y coherencia, actuando siempre de manera justa y honorable, incluso cuando enfrentamos oposición. Ser mejores que nuestros enemigos implica también un compromiso con la automejora continua. Buscamos constantemente crecer y evolucionar como individuos, superando nuestros propios límites y desafiando nuestras debilidades. Finalmente, ser mejores que nuestros enemigos implica convertir los desafíos y las adversidades en oportunidades para el crecimiento personal y la transformación positiva. A través de la resiliencia y la determinación, nos elevamos por encima de las circunstancias difíciles y emergemos más fuertes y más sabios. En resumen, ser mejores que nuestros enemigos desde la perspectiva estoica va más allá de la mera victoria en un conflicto externo. Se trata de cultivar virtudes internas, mantener el control emocional, practicar la empatía y la compasión, actuar con integridad y ética, enfocarnos en la automejora continua y transformar los desafíos en oportunidades para el crecimiento. 9. Actúa con base en tus principios morales y éticos. En la filosofía estoica, la idea de actuar con base en principios morales y éticos es fundamental para alcanzar la virtud y la sabiduría. Marco Aurelio y otros estoicos creían firmemente en vivir de acuerdo con un conjunto de principios que reflejaran la naturaleza racional y justa del universo. Los estoicos, inspirados por filósofos como Sócrates y Zenón de Sitio, enseñaban que la virtud reside en vivir de acuerdo con la razón y la moralidad, incluso en las situaciones más desafiantes. Cuando nos enfrentamos a un enemigo, la tentación de responder con violencia puede ser fuerte, pero los estoicos nos instan a considerar un enfoque más elevado y sabio. Actuar basándonos en principios morales y éticos implica mantener la integridad personal en todo momento, incluso cuando estamos siendo desafiados por la adversidad. Marco Aurelio escribió: «No vale la pena hacer algo contrario a la virtud solo para vencer a tu enemigo». Este principio nos recuerda que la verdadera victoria proviene de mantener nuestra integridad moral. Los estoicos enfatizaban la importancia de la justicia y la equidad en todas nuestras interacciones. Al actuar con base en principios morales y éticos, buscamos la resolución de conflictos de manera justa y equitativa, evitando la injusticia y la crueldad que la violencia conlleva. Actuar basándonos en nuestros principios morales y éticos también implica respetar la humanidad tanto en nosotros mismos como en los demás. Reconocemos la dignidad inherente de todas las personas, incluso de aquellos que pueden considerarse nuestros enemigos. Considerar nuestros principios morales y éticos nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. En lugar de buscar la victoria a cualquier costo,
consideramos cómo nuestras acciones impactarán no solo en nosotros mismos, sino también en los demás y en el mundo en general. Finalmente, actuar con base en nuestros principios morales y éticos nos brinda una profunda paz interior. Sabemos que, independientemente del resultado externo, hemos actuado de acuerdo con lo que consideramos correcto y justo, lo que nos proporciona una sensación de tranquilidad y satisfacción. Nos permite mantener nuestra integridad personal, practicar la justicia y la equidad, respetar la humanidad y reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, todo mientras cultivamos una profunda paz interior. 10. Crea un enfoque de automejora. Enfocarnos en nosotros mismos y crear un enfoque de automejora desde la perspectiva estoica, inspirada en la filosofía de Marco Aurelio y otros pensadores estoicos, nos enseña a dirigir nuestra energía hacia el crecimiento personal en lugar de desperdiciarla en confrontaciones sin sentido con nuestros adversarios. Esta perspectiva nos lleva a centrar nuestra atención en nuestro propio crecimiento personal, evitando perder energía y tiempo en confrontaciones sin sentido. Aquí hay algunas formas en las que podemos avanzar en esta dirección. Esta perspectiva nos lleva a centrar nuestra atención en nuestro propio crecimiento personal, evitando perder energía y tiempo en confrontaciones sin sentido. Es fundamental conocer nuestras virtudes y debilidades, así como reflexionar sobre nuestras acciones y emociones. Esta introspección nos permite identificar áreas de mejora y trabajar en ellas de manera constructiva. En lugar de enfocarnos en derrotar a nuestros enemigos, nos dedicamos a establecer metas y objetivos personales significativos. Estas metas pueden abarcar aspectos profesionales, emocionales, espirituales o físicos de nuestra vida. Canalizamos nuestros esfuerzos hacia el desarrollo de nuestras habilidades y talentos. Buscamos oportunidades para aprender y crecer en áreas que consideramos importantes para nuestro desarrollo personal y profesional. Adoptamos las virtudes estoicas, como la sabiduría, la templanza, la valentía y la justicia, en nuestra vida diaria. Vivir de acuerdo con estos principios nos ayuda a cultivar la calma interior y la fortaleza mental para enfrentar los desafíos con serenidad. Aprendemos a desapegarnos emocionalmente de las opiniones y acciones de nuestros adversarios. Reconocemos que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestras propias respuestas y actitudes. Nos enfocamos en nuestro crecimiento interior y nuestra evolución como seres humanos. Practicamos la autorreflexión para evaluar nuestro progreso y ajustar nuestro camino hacia la automejora continua. Al adoptar este enfoque, nos empoderamos para superar a nuestros enemigos sin recurrir a la violencia. Nos centramos en nuestro crecimiento personal y cultivamos una paz interior y una fortaleza que nos capacitan para enfrentar los desafíos con dignidad y sabiduría. Así, siguiendo los principios estoicos, avanzamos hacia una vida más plena y significativa. Si te gustó este tipo de videos, comenta, dale like, para que YouTube tenga conocimiento de que este contenido ayuda a gente como tú. Hasta la próxima.